La enorme cámara del Consejo quedó en silencio al entrar Alan Wright. Era solo un humano en una habitación llena de seres de 17 mundos diferentes. Sus pasos resonaban contra el suelo de piedra pulida. La cámara fue construida para impresionar e intimidar, con techos altos que parecían extenderse hasta las estrellas y paredes revestidas de símbolos de poder ancestral. Alan se enderezó su uniforme azul marino y se acercó a la gran mesa de obsidiana en el centro. Sintió las miradas de todos los representantes alienígenas observando cada uno de sus movimientos. Algunos parecían curiosos, otros mostraban una clara aversión. Había esperado esta reacción. «Por favor, tome asiento, representante de la Tierra», dijo un ser alto y delgado de piel azul pálido. Este es el alto anciano Krix del Imperio Narviano, uno de los miembros más antiguos del Consejo Galáctico. Allen asintió y tomó su lugar en la mesa. Era el único humano en la sala enviado para hablar en nombre de toda la Tierra. La presión del momento no le pasó inadvertida, pero mantuvo la calma. 20 años trabajando como diplomático lo habían preparado para situaciones difíciles, aunque nada como esto. «Damos la bienvenida a la Tierra a estos procedimientos». Krix continuó, aunque su tono sugería lo contrario. «Es inusual que una especie tan joven se una a estas discusiones». Un rumor de acuerdo recorrió a los representantes reunidos. La humanidad solo había descubierto viajes más rápidos que la luz hace 30 años, mientras que la mayoría de las especies en la mesa llevaban miles de años explorando las estrellas. «Gracias por la invitación». Alan respondió simplemente, «La Tierra se siente honrada de unirse a la comunidad galáctica». «El honor tiene poco que ver», interrumpió un ser con 4 brazos y piel que cambiaba de color como el aceite en el agua. Este era el delegado Thorax del colectivo Vesperian. Su especie alcanzó la capacidad de deformación, lo que activó los protocolos de observación automática. «No se equivoquen, humano. Están aquí para ser evaluados, no bienvenidos». Allen mantuvo su sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Entiendo. Cada comunidad tiene sus reglas para los nuevos miembros, ¿y crees que estás listo para unirte a la nuestra?», preguntó un pequeño ser parecido a un roedor con grandes ojos inteligentes. «Hemos estudiado tu historia, humano. Tu planeta ha presenciado guerras casi constantes. Tus naciones aún luchan entre sí. Tu gente destruye su propio entorno. Estos no son los rasgos de una especie lista para la ciudadanía galáctica». La cámara se llenó de murmullos de acuerdo. Ellen esperó a que se callaran con respeto. Él comenzó, «Es precisamente porque entendemos el conflicto que valoramos tanto la paz». La declaración quedó en el aire. Varios delegados intercambiaron miradas, y desde una perspectiva interesante, los críticos dijeron, «Finalmente, pero las palabras son fáciles de demostrar, las acciones demuestran nuestra intención. Entonces, dejemos que nuestras acciones hablen por nosotros». Alan respondió, «En los 30 años transcurridos desde que descubrimos que no estábamos solos en el universo, la Tierra se ha unido de maneras que nunca antes habíamos logrado. Viejos enemigos se han convertido en aliados. Hemos limpiado nuestros océanos, restaurado nuestros bosques y construido ciudades sostenibles, pero aún mantienen fuerzas militares». «Sí», reconoció Alan, «justo cuando noto cada uno de sus mundos. Tiene sus propios sistemas de defensa. El universo es vasto y en gran parte desconocido para nosotros. La cautela parece prudente». Esto provocó más murmullos, pero esta vez fue diferente. Varios delegados asintieron levemente. Un ser extremadamente anciano, con piel como corteza de árbol antiguo, se inclinó. «Los de su especie se adaptan demasiado rápido. Quizás lo que a muchos nos llevó milenios, lo que han logrado en solo siglos, es un crecimiento rápido». «¿Algo que temer?», preguntó Allen. «Puede ser», respondió el ser antiguo. «Un fuego que arde demasiado. A menudo se apaga o se extiende para consumir todo a su alrededor». Alan se encontró con la mirada fija del anciano. «No somos un fuego que busca arder, sino una luz que busca iluminar». La cámara volvió a quedar en silencio. El representante de la Tierra no respondía como se esperaba. Habían anticipado una actitud defensiva, quizás incluso ira por sus acusaciones. En cambio, este humano habló con una tranquila confianza que, de alguna manera, era más inquietante que cualquier muestra de emoción. «Ya veremos», dijo Krix finalmente. «Esta reunión es solo la primera de muchas. El Consejo estará observando la Tierra de cerca en los próximos días». «Agradecemos su atención», respondió Alan. «La Tierra no tiene nada que ocultar». Al terminar la reunión,
los representantes alienígenas salieron hablando en voz baja entre ellos. Nadie notó la leve sonrisa que cruzó el rostro de Allen mientras recogía sus notas. El primer encuentro había transcurrido exactamente como los líderes de la Tierra habían predicho. El Consejo Galáctico temía no lo que la humanidad había hecho, sino en lo que la humanidad podría convertirse. Habían pasado 3 meses desde la primera reunión. Susan Kelly estaba sentada a la enorme mesa de obsidiana donde una vez estuvo Alan Wright. El aire en la cámara del Consejo se sentía pesado por la tensión. Vestía un sencillo traje gris. Su cabello oscuro estaba recogido pulcramente. Su rostro permanecía sereno, pero por dentro sentía una creciente frustración. «Estos términos no son aceptables», dijo Susan. Levantó la vista del documento que tenía delante. El papel era delgado y casi parecía brillar. En él se enumeraban las requisitos de gración para la Tierra. El anciano Crix se inclinó hacia adelante. Su piel azul, brillando bajo las luces de la cámara, son requisitos estándar para todas las nuevas especies. La embajadora Kelly, cada mundo, sentada en esta mesa, ha seguido el mismo camino. Susan respiró hondo. Nos piden que eliminemos nuestros sistemas de defensa, que limitemos nuestras colonias a solo 3 sistemas estelares y que pongamos toda nuestra investigación bajo su control. Eso no es integración, eso es rendición. Murmullos. Repartidos por la mesa, algunos delegados asintieron en acuerdo con Susan. Otros parecieron ofendidos por sus palabras. Su mundo es joven, dijo el antiguo ser arborícola. Apenas 10,000 años de civilización. Muchos de nosotros dominábamos los viajes espaciales cuando sus antepasados aún cazaban con herramientas de piedra. Aún así, Susan respondió con calma, en esos 10,000 años hemos logrado lo que a muchos de ustedes les tomó millones. Eso debería hacerles pensar, no confiar. La piel del delegado Thorax brilló roja de ira. Hablan de logros. Su gente casi destruyó su propio planeta varias veces. Sus guerras, su contaminación, sus interminables luchas entre ustedes. Susan se puso de pie, recogiendo lentamente sus papeles. Sí, cometimos errores, nos enfrentamos a nuestros demonios y los superamos sin que nadie nos tomara de la mano. Quizás esa sea la diferencia entre nosotras. ¿Qué haces?, preguntó. Los gritos observaban mientras Susan recogía sus cosas. La Tierra no me envió aquí a rogar por entrar en tu club. Susan dijo, vinimos a construir relaciones de iguales. Estos términos dejan claro que eso no es lo que quieres. Una pequeña delegación de los Solarí, una especie conocida por sus logros científicos, susurró entre sí. Su representante, un ser delgado de piel plateada, intervino. Quizás deberíamos reconsiderar algunos de estos requisitos. El humano tiene razón sobre el silencio. Críticas interrumpidas. Los requisitos no están abiertos a debate. Se han mantenido durante milenios y tal vez ese sea el problema. Susan dijo, la galaxia cambia, surgen nuevos desafíos, pero sus reglas siguen siendo las mismas. La Cámara del Consejo estalló en voces, algunas enojadas, otras de apoyo. Susan esperó a que se callaran. El embajador Kelly dijo finalmente, deben entender su posición. La Tierra es solo un mundo. El Consejo representa a cientos. Mantenemos la paz y el orden en toda la galaxia. Nuestro sistema funciona, ¿verdad? Susan preguntó, ¿cuántas especies han intentado unirse a ustedes solo para ser retenidas? ¿Cuántas ideas han sido suprimidas porque podrían cambiar el equilibrio de poder? Nadie respondió a sus preguntas. El silencio le dijo todo lo que necesitaba saber. Llevaré sus términos a los líderes de la Tierra, dijo Susan, pero ahora puedo decirles lo que dirán. ¿Y eso qué es? Le preguntó al anciano arbóreo que la humanidad trazaría su propio rumbo entre las estrellas, con o sin su aprobación. Cuando Susan se giró para marcharse, una vocecita rara vez se escuchó. Pertenecía a la representante NYX del colectivo Nebulosa, una de las especies más jóvenes del Consejo. La humana habla con sabiduría. Más allá de su edad, NYX dijo, quizás deberíamos escuchar. Crick la miró fríamente. Olvidas tu lugar. No, NYX respondió, lo estoy recordando. Mi gente se unió a este consejo hace 3 siglos. Todavía nos tratan como niños. Otras especies más jóvenes comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. Por primera vez en miles de años, la perfecta unidad del Consejo Galáctico se agrietó. Susan se detuvo en la puerta. Su consejo ha mantenido el orden durante mucho tiempo,
lo cual merece respeto, pero el orden sin libertad no es paz, es solo control. Salió de la cámara. Sus pasos resonaron en el silencio que dejó atrás en la galería de observación. Representantes de varios mundos la vieron marchar. En sus ojos, había algo que el Consejo temía más que nada. Esperanza de cambio. De vuelta en la nave humana, Susan se reunió con su equipo. ¿Cómo te fue?, preguntó su asesora principal. Susan sonrió levemente. Exactamente como esperábamos. Nos temen, no por lo que hemos hecho, sino por lo que podríamos llegar a ser y por las otras especies que algunos de ellos están empezando a hacer preguntas. La semilla está plantada. La nave terrestre se alejó de la estación del Consejo y se dirigió a casa, dejando tras de sí confusión y duda. El capitán Greg Daniels frunció el ceño mientras estudiaba la pantalla en la sala de seguridad de la embajada humana. La sala estaba diseñada para bloquear cualquier dispositivo de escucha. Sus paredes eran gruesas y estaban revestidas con materiales especiales que impedían la entrada o salida de señales. Solo los miembros de confianza del equipo terrestre podían entrar. «Repréndelo», le dijo a Patricia Martínez, su oficial de comunicaciones. Ella asintió y tocó la pantalla. Una grabación comenzó a reproducirse. Las voces pertenecían a miembros del Consejo que creían hablar en privado. Los humanos habían colocado pequeños dispositivos de escucha en muchas partes de la estación del Consejo. Esto no era algo que hubieran compartido con los líderes alienígenas. Los humanos se están desarrollando demasiado rápido, dijo la voz del delegado Thorax. Nuestros científicos predicen que igualarán nuestra tecnología. En tan solo 50 años esto no se puede permitir. La voz del alto anciano Crix acordó el requisito de integración. Los requisitos deben cumplirse si se niegan a cumplir. Podrían ser necesarias medidas más directas. Greg detuvo la grabación. Hay más cosas como esta. Horas después. Patricia asintió. Nos tienen miedo, no por nada que hayamos hecho, sino por lo que creen que podríamos convertirnos. La puerta se abrió y Susan Kelly entró. Acababa de regresar de otra reunión difícil con el Consejo. Dime qué encontraste, dijo. Greg se irguió. Es peor de lo que pensábamos. Las especies del Consejo nos han estado estudiando durante décadas, mucho antes del primer contacto oficial. Los Vesperianos han estado sacando humanos de la Tierra para experimentos. El rostro de Susan mostró sorpresa. ¿Se refieren a secuestros? Sí. Patricia confirmó. Han estado estudiando nuestra composición genética. Están especialmente interesados en la rapidez con la que los humanos se adaptan a nuevos entornos. Eso no es todo. Greg continuó. Varios miembros del Consejo han ejecutado modelos informáticos que predicen el desarrollo humano durante los próximos 5 siglos. Los resultados los asustaron. ¿Qué vieron?, preguntó Susan. Vieron a la humanidad convirtiéndose en una gran potencia en la galaxia. Vieron cómo su control se desvanecía. Greg señaló otra pantalla. Estas son imágenes. Desde una instalación secreta en el espacio vesperiano, están construyendo armas. Grandes. Susan miró las imágenes. Su expresión se ensombreció. Todo lo que dicen sobre la integración pacífica es mentira. Patricia terminó. Están planeando controlarnos o destruirnos como una posible amenaza. Susan se acercó a la ventana de la enorme estación del Consejo. La vista era hermosa. Una maravilla de la ingeniería que había perdurado durante miles de años, pero ahora lo veía de otra manera. Necesitamos informar a la Tierra. Dijo que debemos prepararnos. Hay algo más, dijo Greg vacilante. No todas las especies del Consejo están de acuerdo con el liderazgo. Algunos de los miembros más jóvenes, los Solarí, el colectivo Nebulosa y algunos otros, han estado contactándonos discretamente. Susan se sorprendió. Contactando. Como las pequeñas señales codifican mensajes. Son cuidadosos porque temen a las especies más antiguas. Patricia explicó que han vivido bajo el control de los miembros dominantes del Consejo durante siglos. ¿Ven nuestra situación similar a la suya? ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Susan. Greg asintió lentamente. Creo. Así que están tomando grandes riesgos al contactarnos. Han compartido información sobre los movimientos militares del Consejo cerca de nuestras colonias fronterizas. Susan pensó por un momento, esto lo cambia todo. La Tierra pensó que nos enfrentábamos al Frente Unido de todas las especies galácticas, pero si el Consejo ya está dividido, podríamos tener aliados. Patricia sugirió más que aliados.
Susan dijo, rápido, podríamos tener el comienzo de algo nuevo. Se dirigió a su equipo, envíen un mensaje seguro a la Tierra, díganles todo lo que hemos aprendido y establezcan un canal privado para contactar con estas posibles especies amistosas. Es hora de que tengamos conversaciones directas sin que el Consejo escuche. Greg asintió y se dirigió al panel de comunicaciones. ¿Qué debería decirle a la Tierra sobre nuestros próximos pasos? Susan volvió a mirar la estación del Consejo por la ventana. La hermosa estructura ahora parecía una jaula dorada diseñada para atrapar especies en desarrollo. Reglas y restricciones. Diles que ya no seguimos las reglas del Consejo. Dijo, si quieren tratarnos como enemigos, descubrirán que los humanos son oponentes muy decididos. Mientras su equipo se apresuraba al trabajo, Susan permaneció junto a la ventana observando las naves alienígenas moverse por la estación. Lo que había comenzado como una acción diplomática. La misión se estaba convirtiendo rápidamente en algo muy diferente. La Tierra había venido a las estrellas buscando amigos, pero parecía que tendrían que prepararse para el conflicto. En cambio, creen conocernos, se susurró a sí misma. No tienen idea de lo que la humanidad es capaz de hacer cuando está asustada. La Cámara del Consejo quedó en silencio mientras el embajador Peter Rodríguez se sentaba en la enorme mesa de obsidiana. Era el tercer representante humano en enfrentarse al Consejo Galáctico en tantos meses. Los miembros del Consejo lo observaban con una mezcla de curiosidad y preocupación. Esperaban que la Tierra enviara un mensaje aceptando sus términos. En cambio, enviaron a un nuevo embajador. La Tierra ha estado inusualmente silenciosa estas últimas semanas. El alto anciano Krix comentó que su piel azul parecía más pálida que antes. Esperábamos que sus líderes estuvieran reconsiderando nuestros requisitos de integración. Peter sonrió cortésmente. De hecho, hemos estado considerando sus términos cuidadosamente, dijo. Su voz era tranquila, pero su mirada era aguda y alerta. Y antes de dar nuestra respuesta formal, nos gustaría ofrecer una demostración sin esperar permiso. Peter presionó un botón en un pequeño dispositivo que había colocado sobre la mesa. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la sala, mostrando un sistema estelar que muchos miembros del Consejo no reconocieron. Este es el sistema del siglo Próxima. Peter explicó que es una de nuestras primeras colonias, a unos 4 años luz de la Tierra. Hace 3 días, fue atacada por una flota de naves sin identificación. La Cámara del Consejo estalló en voces de sorpresa. El delegado Thorax, del colectivo Vesperian, se irguió, su piel brillaba de ira. Colores, esta es una acusación indignante. Nunca, no he acusado a nadie. Peter interrumpió con calma, aunque es interesante que tú. Inmediatamente asumí que culpaba a los vesperianos. Thorax se sentó lentamente, su piel se desvaneció a un gris apagado. Por favor, continúe, embajador, dijo el representante de los Solarí. Inclinándose hacia adelante con interés, Peter asintió y ajustó el holograma. Ahora, mostraba la batalla en detalle. Pequeñas naves humanas se movían a una velocidad increíble alrededor de naves enemigas mucho más grandes. La flota atacante tenía armas y números superiores, pero las naves humanas usaban tácticas inusuales, trabajando juntos de maneras que el Consejo nunca había visto antes. El ataque fue repelido. Peter continuó mientras el Consejo observaba en silencio atónito. Perdimos 17 naves y 43 valientes, pero la colonia se mantiene. La flota atacante se retiró después de perder más de la mitad de sus naves. El holograma cambió de nuevo. Mostrando a debris de la batalla, imágenes de cerca revelaron piezas de tecnología con marcas familiares. Lo que están viendo no es nuestra tecnología más avanzada, dijo Peter. Esto era solo un estándar. Fuerza de defensa colonial, no nuestros barcos militares, sino buques civiles con capacidades defensivas básicas. La Cámara del Consejo permaneció en silencio. Algunos miembros parecían preocupados, otros pensativos. No vinimos hoy a amenazar. Peter dijo, apagando el holograma, la Tierra aún quiere relaciones pacíficas con todas las especies, pero debemos tener algo muy claro, la humanidad no será controlada, estudiada sin consentimiento ni tratada como inferior. Miró directamente al alto anciano Krix. Sabemos de las abducciones, sabemos de los estudios secretos de genética humana, sabemos de las armas que se están construyendo en el espacio vesperiano, destinadas a ser utilizadas contra las colonias terrestres. El rostro de Krix mostró sorpresa. ¿Cómo es posible? Tenemos nuestros métodos, dijo Peter. Simplemente, igual que tú tienes los tuyos.
El antiguo ser arbóreo habló. ¿Qué estás proponiendo? Un nuevo enfoque humano. Peter respondió, asociación real en lugar de integración forzada, igualdad de condiciones en lugar de subordinación, intercambio abierto de ideas en lugar de desarrollo controlado. ¿Y si nos negamos?, preguntó Krix, con su voz repentinamente áspera. Peter se levantó lentamente. Entonces la humanidad se protegerá y encontrará su propio camino entre las estrellas. Vinimos a ti en amistad, nos iremos en amistad. Si es posible, pero nos iremos si es necesario. Mientras se reunía sus materiales para partir, una pequeña conmoción estalló en un lado de la cámara. Los representantes de los Solarí, el colectivo Nebulosa y otras dos especies más jóvenes conversaban con urgencia entre ellos. El embajador Rodríguez llamó al representante de los Solarí. Antes de irse, deseamos hablar con usted en privado. Algunos encontramos su propuesta interesante. Peter asintió. Agradecería esa conversación. Mientras salía de la cámara principal, Peter sintió las miradas ardientes de los miembros mayores del Consejo en su espalda. La demostración había logrado exactamente lo que la Tierra esperaba. Las grietas en el Consejo se estaban agrandando en la nave humana. Susan Kelly esperaba su informe. ¿Cómo reaccionaron? Ella preguntó. Peter sonrió. Tal como predijimos, la vieja guardia está furiosa y asustada. Las especies más jóvenes están intrigadas. El Consejo se está dividiendo por edades. Susan asintió. Con satisfacción, entonces estamos listos para la fase 2. La secretaria de Defensa, Olivia Barnes, se paró frente a la gran pantalla en la sala del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la Tierra. Su rostro estaba serio mientras señalaba los puntos móviles que representaban naves alienígenas. Hemos confirmado el movimiento de los activos militares del Consejo hacia nuestras colonias fronterizas. Dijo, la inteligencia sugiere que están preparando áreas de preparación para un posible primer ataque. El presidente Nathan Hughes miró a sus asesores alrededor de la mesa. La sala estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de las computadoras. Los mapas de las colonias de la Tierra y el espacio del Consejo llenaban las pantallas en las paredes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nathan preguntó. 2 semanas, tal vez 3, respondió Olivia. Están siendo cuidadosos, tratando de no parecer que se están preparando para opciones de guerra. El presidente miró a cada persona alrededor de la mesa. El secretario de Estado, Richard Coleman, se aclaró la garganta. Tenemos algunos aliados inesperados. Señor presidente. Varias especies jóvenes del Consejo se han comunicado en privado. Han vivido bajo el control de las facciones más antiguas durante siglos y consideran que nuestra situación es similar a la suya. ¿Podemos confiar en ellos?, preguntó Nathan. La inteligencia sugiere que sí. Olivia respondió, los Solarí, el colectivo Nebula y otros 3 tienen serias quejas contra el liderazgo del Consejo. Habían estado esperando una oportunidad para desafiar la antigua estructura de poder. Nathan asintió lentamente. Entonces, quizás sea hora de darles esa oportunidad. Se volvió hacia el almirante Jake Foster. ¿Cuál es el estado de nuestra flota? Totalmente preparada, señor, respondió Jake. Todas las naves están listas para el combate. También hemos completado las mejoras de nuestros sistemas defensivos basándonos en lo que aprendimos del ataque a Proxima Centauri y los nuevos protocolos de la Alianza. Nathan preguntó, ¿listos para implementar? Richard. Hemos establecido comunicaciones seguras con nuestros aliados potenciales, quienes están ansiosos por formalizar un acuerdo. Nathan se levantó y caminó hacia la ventana. Podía ver la ciudad reconstruida de Nueva York. La humanidad había avanzado mucho en el último siglo, superando guerras, desastres climáticos y agitación social para crear un mundo más unido. Ahora se enfrentaban a su mayor desafío, pero vinimos a las estrellas buscando amistad, dijo Nathan en voz baja. En cambio, encontramos miedo y control disfrazados de guía. No lo aceptaremos. Se giró para mirar a su equipo. Prepara el anuncio. La Tierra formará una nueva alianza. La coalición de sistemas independientes. Extender invitaciones formales a nuestros nuevos amigos. Aclarar que esto no pretende reemplazar al Consejo, sino ofrecer una alternativa basada en la igualdad y el respeto mutuo. El Consejo no lo verá así. Olivia advirtió que lo verán como un desafío directo a su autoridad. Nathan dijo simplemente que durante miles de años han mantenido el poder manteniendo a las nuevas especies dependientes y divididas. Ofrecemos algo diferente. 2 días después,
la Tierra hizo su anuncio. Se formó la Coalición de Sistemas Independientes. Un pacto de defensa mutua y cooperación entre la humanidad y 5 antiguas especies del Consejo. El panorama político galáctico cambió. De la noche a la mañana, en la estación del Consejo, la Cámara se sumió en el caos. Las sesiones de emergencia se prolongaron día y noche mientras varias facciones discutían sobre cómo responder a lo que llamaban la rebelión humana. «Esto es indignante», gritó el alto anciano Krix, con su piel azul casi blanca de ira. «Estas especies inferiores no pueden simplemente abandonar el Consejo que las ha protegido durante siglos». «¿Protegidas o controladas?», preguntó el representante de Solarí, que había permanecido en el Consejo mientras su gobierno se unía a la coalición. «Los humanos simplemente han ofrecido lo que muchos hemos deseado durante generaciones, igualdad de posición y respeto. Están dividiendo la galaxia». Thorax gritó, con su piel destellando colores de advertencia. «No», respondió el representante de la nebulosa con calma. «Lo hiciste hace mucho tiempo, cuando creaste un sistema de superiores y subalternos permanentes a lo largo de las estrellas. Las naves se trasladaron a nuevas posiciones. Tanto el Consejo como la coalición se prepararon para un posible conflicto, pero algo inesperado estaba sucediendo. 3 especies más anunciaron su salida del Consejo para unirse a la coalición y luego 2 más. Después de eso, en la sede orbital de la Tierra, Susan Kelly observó con satisfacción los informes que llegaban. «El equilibrio está cambiando más rápido de lo que predijimos», dijo. «El presidente Hughes vía canal seguro. ¿Es suficiente para prevenir la guerra?». Él preguntó. «No lo sé». Susan admitió, «pero cada especie que se une a nosotros genera conflicto. Es menos probable que el Consejo no pueda luchar contra la mitad de la galaxia. Esperemos que se den cuenta de eso. Antes de que hagan una tontería», respondió Nathan. Susan asintió. La fase 2 estaba completa. La coalición se fortalecía cada día. Ahora venía la parte más peligrosa. Esperando a ver cómo los viejos poderes responderían a su nueva realidad. La Cámara del Consejo se veía diferente ahora. Donde antes un solo humano se sentaba rodeado de delegados alienígenas, ahora 6 especies ocupaban un lado de la mesa. Frente a ellos había una coalición del Consejo disminuida pero aún poderosa. Al otro lado, la enorme sala se sentía tensa con amenazas y posibilidades tácitas. La embajadora Diane Foster encabezó la delegación de la Coalición de Sistemas Independientes. Esta fue la primera reunión formal entre las 2 potencias galácticas desde que se formó la coalición hace 3 meses. Junto a Diane, se sentaron representantes de cada especie aliada. Su unidad era un desafío silencioso a siglos de jerarquía del Consejo. La alta consejera Elix, quien había reemplazado a Krix como el líder del Consejo, miró al otro lado de la mesa con furia. Sus ojos antiguos habían visto miles de años de política galáctica, pero nunca una situación como esta. «Esta reunión es sin precedentes». Iliax comenzó con voz fría. Nunca antes el Consejo se había visto obligado a negociar con una facción disidente. «Eso se debe a que nadie se había separado con éxito antes de Diane». Respondió con calma, «No estamos aquí para hablar de historia. Estamos aquí para establecer una relación de trabajo entre la coalición y el Consejo». «Una relación». La voz de Iliax se escuchó con desdén. «Su coalición amenaza con deshacer miles de años de cuidadoso equilibrio». «El equilibrio ya estaba fallando», replicó el representante Solarí. Un ser delgado de piel plateada. «¿Cuántas especies se han mantenido como subordinados permanentes en este Consejo? ¿Cuántas buenas ideas fueron consideradas demasiado desestabilizadoras?» Murmullos reprimidos de acuerdo vinieron del lado de la coalición. Incluso algunos de los miembros restantes del Consejo se removieron incómodos en sus asientos. «No estamos aquí para destruir lo que han construido», continuó Diane. «El Consejo Galáctico ha mantenido la estabilidad durante milenios y ese logro merece respeto, pero la estabilidad a costa de la libertad y el crecimiento no es paz, es estancamiento». «Hablas de libertad», dijo Iliac, «pero tu coalición se ha estado armando a un ritmo alarmante, al igual que el Consejo». Diane replicó, «Todos hemos visto la acumulación militar a lo largo de nuestro órdenes, pero ese no es el camino que ninguno de los dos quiere tomar. Por eso estamos aquí hoy». «¿Qué propones exactamente?», preguntó un miembro reptiliano del Consejo. Diane colocó un dispositivo de datos sobre la mesa, que proyectó un documento holográfico al aire. «Ofrecemos un nuevo modelo de cooperación galáctica», explicó. «Representación equitativa para todas las especies, independientemente de su edad o nivel tecnológico.
Cooperación tecnológica en lugar de control. Defensa de los derechos soberanos de todos los mundos. Esto anexaría por completo el orden establecido. Protestó el Axe. El orden ya ha sido anexado, dijo el representante de Nebula. 10 especies han abandonado el Consejo para unirse a la coalición. Otras lo están considerando. El cambio está ocurriendo, lo aceptes o no. Eliax miró alrededor de la mesa. Su rostro anciano mostraba confusión. Por primera vez, el universo que había conocido durante milenios se transformaba ante sus ojos. ¿Y si rechazamos tu propuesta?, preguntó finalmente. La expresión de Diane permaneció neutral. Entonces la coalición trazará su propio rumbo. Ya controlamos casi el 30% del mapa. Los recursos de la galaxia dentro de una década, nuestra investigación y desarrollo combinados superarán a los consejos. Preferimos la cooperación, pero no necesitamos su permiso. El silencio que siguió fue denso y significativo. Varios representantes del Consejo se inclinaron juntos, susurrando con urgencia. Otros observaron la propuesta holográfica, considerando sus implicaciones. Esto requerirá una cuidadosa consideración. Eliax dijo finalmente, el Consejo tiene procedimientos para estos asuntos, por supuesto. Diane asintió. Entendemos que el cambio no es fácil después de tantos milenios de consistencia. Tómense el tiempo que necesiten. La coalición es paciente. Al finalizar la reunión, representantes de ambos lados salieron de la cámara. Diane se quedó mirando el enorme mapa estelar en la pared, que mostraba los territorios de todas las potencias galácticas. El espacio de la coalición estaba resaltado en verde, extendiéndose como un nuevo crecimiento entre los territorios establecidos del Consejo en azul. ¿Crees que estarán de acuerdo?, preguntó la representante Solarí que se había quedado con ella. Diane suspiró, algunos lo harán, otros no lo harán. No verán los miembros más jóvenes del Consejo los beneficios de nuestra propuesta, pero las especies mayores tienen demasiado poder invertido en el sistema actual, y luego seguimos construyendo. Diane dijo, mostramos a la galaxia que hay otra manera de hacer las cosas, no a través del conflicto, sino con el ejemplo. Ella se giró para marcharse, mirando una vez más el mapa estelar. El futuro pertenece a quienes pueden adaptarse al cambio. La humanidad aprendió esa lección en la Tierra ahora. La galaxia la aprenderá entre las estrellas. Las negociaciones se habían prolongado durante meses. Con poco progreso, cada reunión comenzaba con esperanza y terminaba con frustración. El liderazgo del Consejo, incapaz de aceptar un cambio fundamental en la estructura de poder que habían controlado durante tanto tiempo, recurrió a medidas cada vez más desesperadas. Primero vinieron las restricciones comerciales. El Consejo prohibió a los mundos hacer negocios con los planetas de la coalición. Luego, el aislamiento diplomático. Los representantes del Consejo fueron retirados del espacio de la coalición. Finalmente, las naves militares comenzaron a patrullar las fronteras entre los dos territorios. Armas listas en respuesta. La coalición se fortaleció. 3 especies más desertaron del Consejo, trayendo consigo valiosos recursos y conocimientos. Las innovaciones humanas se compartieron libremente con sus aliados. El desarrollo tecnológico aceleró el espacio de la coalición. Lo que comenzó como un grupo defensivo se convirtió en una próspera cooperativa que prometía a sus miembros seguridad y prosperidad. Después de 6 meses de conversaciones fallidas, el Consejo hizo su último intento de control. El propio alto consejero El Iliax dio el ultimátum a los representantes de la coalición regresan al Consejo como miembros subordinados o se enfrentan a un conflicto abierto. La delegación de la coalición escuchó en silencio mientras Iliax exponía sus términos. La Cámara del Gran Consejo, otrora centro de toda la política galáctica, ahora parecía más pequeña. De alguna manera, su antigua grandeza parecía una reliquia de una época pasada. Estos son nuestros términos finales, concluyó Iliax. La coalición se disolverá. Todos los mundos miembros volverán a su lugar correspondiente en la jerarquía del Consejo. La Tierra aceptará los requisitos originales de integración sin modificaciones. Tienen 15 días estándar para cumplir. La embajadora Diane Foster miró a sus compañeros representantes, recibiendo sutiles asentimientos de cada uno. Se levantó lentamente de su asiento. Reuniendo sus materiales durante miles de años, comenzó a hablar con voz clara en la cámara silenciosa. El Consejo ha operado según el principio de que la edad equivale a la sabiduría, que la tradición supera a la innovación, que la estabilidad debe venir a costa de la libertad.
Rechazamos esos principios cuando formamos la coalición y los rechazamos ahora. Se apartó de la mesa. Los demás miembros de la coalición se levantaron para unirse a ella. No habrá guerra entre nosotros. Continuó mirando directamente a Iliax, no porque les temamos, sino porque nos negamos a participar en su autodestrucción. El futuro pertenece a aquellos dispuestos a abraza el cambio, te dejamos con tu pasado. La coalición. La delegación se dirigió al unísono hacia las puertas de la cámara. Si abandonas esta cámara, el Iliax los llamó. Su voz. Mostrando emoción por primera vez, no habrá retorno. El consejo se ha mantenido en pie. Durante 10,000 años no será derribado por las rabietas de los niños. Diane. Se detuvo en la puerta, mirando atrás una última vez. Ese alto consejero. Siempre fallas. Nunca entendiste que algunas puertas deben cerrarse para que otras se abran. Y con eso, la humanidad y sus aliados se alejaron de la mesa en su nave, partiendo de la estación del Consejo por última vez. Los representantes de la coalición se reunieron en la sala de conferencias. El ambiente era sombrío, pero decidido. ¿Atacarán?, preguntó el representante de la nebulosa con sus luminosos ojos preocupados. Podrían intentarlo, respondió el delegado Solarí, pero su poder militar ha disminuido. Casi un tercio de los capitanes de su flota se han unido a nosotros. No son sus naves lo que me preocupa, dijo Diane, sino su desesperación. Los poderes acorralados a veces toman decisiones irracionales. Entonces debemos estar preparados, dijo el representante de los Quillandre, uno de los miembros más recientes de la coalición, pero también mostrar moderación. La galaxia nos observa. Diane asintió y se dirigió al panel de comunicaciones. Abrió un canal con el cuartel general de la coalición, donde el presidente Hughes esperaba su informe. Está hecho, dijo simplemente. Se ha producido la ruptura definitiva. ¿Bajas?, preguntó el presidente. Ninguna todavía, respondió Diane, pero el Consejo ha amenazado con poner nuestras colonias fronterizas en alerta máxima. Ya está hecho, aseguró Nathan. Ella y nuestra otra iniciativa avanzan según lo previsto. Diane dijo con una leve sonrisa que 5 especies más del Consejo nos han contactado en secreto. Se preparaban para anunciar su partida, mientras la nave aceleraba para alejarse de la estación. Diane miró la pantalla una última vez. La enorme estructura del Consejo se hacía más pequeña tras ellos. Un monumento desvanecido a una era que se desvanecía durante tanto tiempo que nos observaban con miedo, dijo en voz baja. Nunca se dieron cuenta de que lo que temían no era nuestra fuerza, sino el espejo que les mostrábamos de su debilidad. A su alrededor, los representantes de la coalición asintieron, comprendiendo que la retirada de la mesa no era el final, sino el comienzo de algo nuevo. Habían pasado 5 años desde el día en que la humanidad y sus aliados se retiraron de la mesa del Consejo. La capitana Samantha Reynolds, de pie en la plataforma de observación de la nave insignia de la coalición, el Endeavour, observaba cómo representantes de 23 especies se reunían en la recién construida Gran Asamblea. El gran edificio circular flotaba en el espacio, unido a una enorme estación espacial que servía de cuartel general de la coalición. La Tierra, antes recién llegada a la política galáctica, se erigía ahora como la piedra angular de la civilización más dinámica del espacio conocido. La coalición había crecido de 6 miembros fundadores a 23 mundos prósperos unidos por principios compartidos de libertad, cooperación y respeto mutuo. Una vista impresionante, dijo el almirante Kevin Wells, acompañándola en la ventana. Su uniforme lucía la insignia de la Fuerza de Defensa de la Coalición, un ejército combinado compuesto por naves y personal de todos los mundos miembros. Era difícil creer que solo hubieran pasado 8 años desde el primer contacto. Samantha respondió, todo cambió tan rápido. Ese es el efecto humano, sonrió Kevin. Tenemos el talento para acelerar la historia. Bajo ellos, la asamblea se preparaba para dar la bienvenida a sus nuevos miembros, 3 especies que finalmente se habían separado del Consejo en decadencia. La gran cámara estaba dispuesta en un círculo perfecto, sin ningún asiento más prominente que los demás. Esto era, a propósito, un recordatorio visible de que en la coalición todos los mundos eran iguales. ¿Cualquier palabra del espacio del Consejo?, preguntó Samantha. Kevin asintió. Nuestra inteligencia sugiere que finalmente están reformando su estructura de gobierno. Iliax fue destituido del liderazgo el mes pasado. Las facciones más jóvenes están ganando influencia. ¿Crees que alguna vez se unirán a nosotros?, preguntó Samantha. Finalmente, Kevin respondió,
el universo es demasiado grande y demasiado peligroso para divisiones permanentes. Ya lo entenderán cuando su orgullo lo permita. El salón de la asamblea estalló en aplausos cuando los nuevos miembros tomaron asiento. En la pantalla principal, las imágenes mostraban celebraciones en docenas de mundos a lo largo del espacio de la coalición. Lo que había comenzado como una resistencia desesperada contra el control se había convertido en una alternativa próspera al antiguo orden. ¿Sabes lo que me dijo ayer el embajador Solari? Samantha dijo, sus historiadores tienen una nueva teoría sobre por qué la humanidad avanzó muy rápido en comparación con otras especies. Oh, Kevin parecía interesado. Creen que es porque estuvimos solos durante tanto tiempo, sin consejo que nos guiara, pero tampoco consejo que nos limitara. Tuvimos que resolver nuestros propios problemas, enfrentar nuestros propios demonios. Nos hizo resilientes de maneras que apenas están empezando a comprender. Kevin consideró esto y Samantha señaló hacia la asamblea donde los delegados humanos estaban sentados intercalados entre sus homólogos alienígenas, enfrascados en una animada discusión. Ahora nos estamos enseñando mutuamente. Están aprendiendo nuestra adaptabilidad, nuestro impulso, estamos aprendiendo su perspectiva, su paciencia. Por debajo de ellos, la asamblea votó unánimemente para expandir la iniciativa científica conjunta que enviaría misiones exploratorias más allá de los confines de la galaxia. Era el proyecto más ambicioso de la historia conocida, uno que el Consejo nunca habría aprobado. Esa es la verdadera diferencia entre nosotros y el Consejo. Samantha concluyó, ellos veían el universo como algo que debía controlarse, nosotros lo vemos como algo por descubrir. Una pequeña alerta sonó en el dispositivo de comunicación de Kevin. Lo revisó y arqueó las cejas sorprendido. ¿Qué pasa?, preguntó Samantha. Un mensaje del Consejo Espacial, respondió. Solicitan enviar observadores a nuestra próxima sesión de la Asamblea. Quieren comprender mejor el modelo de coalición. Samantha sonrió. Progresa poco a poco, asintió Kevin. En la pantalla principal, el presidente de la Asamblea, una nebulosa que había sido de las primeras en unirse a la humanidad al abandonar el Consejo, se dirigía a los representantes reunidos. Hace 5 años, nos alejamos de una mesa donde no éramos bienvenidos como iguales, dijo. Su figura luminosa, radiante de emoción, hoy invitamos a todos los que comparten nuestra visión a unirse a nosotros en una nueva mesa, una con espacio para todos los que vengan en paz y respeto. La cámara se llenó de sonidos de aprobación de diversas especies, mientras la iniciativa se preparaba para partir en su misión a regiones desconocidas. Samantha echó un último vistazo a la asamblea. Lo que había comenzado con un solo humano negándose al control se había convertido en algo más grande de lo que nadie hubiera imaginado. No un imperio, ni una rebelión, sino una auténtica comunidad de mundos lista para explorar lo desconocido, preguntó Kevin. Samantha asintió. Eso es lo que los humanos hacen mejor, y ahora no lo estamos haciendo solos. La gran nave se alejó de la estación y se dirigió hacia las estrellas distantes tras ellos. La coalición continuó creciendo y evolucionando. Por delante se encuentran misterios por resolver, mundos por descubrir y un futuro por construir juntos.